Natalia Acevedo Caballero, doctora en Inmunología, Grupo de Investigación, Alergología Experimental e Inmunogenética, Ponencia, Análisis de Biomarcadores, una apuesta por el bienestar de pacientes alérgicos. Una pregunta de gran interés en los últimos años es ¿por qué han aumentado las alergias en el mundo? Y en especial, ¿cuáles son los mecanismos inmunológicos que están involucrados en ese desarrollo de las enfermedades alérgicas? Entre las investigaciones que estoy realizando se encuentra aquella de la identificación de biomarcadores que puedan decirnos qué tipo de inflamación tienen los pacientes alérgicos, en especial los pacientes con enfermedades inflamatorias de la vía aérea, como por ejemplo el asma y la rinitis alérgica. En el caso del asma, nosotros fuimos los pioneros en la ciudad en implementar una metodología que se denomina la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico. Este es un examen en el que el paciente asmático sopla a través de un detector electroquímico que mide la presencia o el nivel del óxido nítrico en ese aire exhalado. Y a través de ese examen podemos determinar si ese paciente tiene una inflamación que nosotros denominamos inflamación de tipo 2. Eso es muy importante porque nos dice qué tipo de células y qué tipo de mecanismos pueden estar causando la inflamación de ese paciente. Esta técnica también es muy importante porque nos puede indicar si el paciente está realizando el tratamiento de forma adecuada. Por ejemplo, si un paciente está recibiendo inhaladores y probando de que hace una técnica apropiada, aún muestra niveles elevados de la fracción de óxido nítrico, quiere decir de que su tratamiento necesita ser ajustado o que aún no lo está realizando correctamente. Es una herramienta muy importante y que nosotros hemos podido, digamos, aplicar en una cohorte grande de pacientes asmáticos adultos y muy recientemente en una cohorte amplia que ya tiene aproximadamente más de 100 pacientes de los niños que presentan asma infantil. Entonces ha sido, digamos, uno de los biomarcadores más interesantes que hemos estado, digamos, explorando en nuestro instituto, así como el análisis de las células. En mis estudios me enfoco particularmente en una célula que tiene que ver con la respuesta alérgica, que es el eosinófilo, una célula que tenemos todas las personas en la sangre, pero estos eosinófilos se elevan en los pacientes que tienen enfermedades alérgicas, con el fenotipo, digamos, que denominamos eosinofílico. Entonces, mis estudios en este momento van enfocados en analizar un poco más, no solo contar la célula. Por ejemplo, decimos una persona tiene 500 eosinófilos por microlitro o 600 eosinófilos por microlitro. Decimos, esos eosinófilos ya empiezan a estar altos. Pero nosotros en el laboratorio, aplicando una metodología que se llama la citometría de flujo, podemos ver qué moléculas tienen esos eosinófilos en la superficie. Imagínense un círculo, que es el eosinófilo, y en la superficie de esa célula empiezan a mostrarse proteínas inflamatorias. Entonces, adelanto en este momento y tengo gran interés en los marcadores que me puedan decir en qué estado de inflamación están los eosinófilos. Uno de esos marcadores es el CD69 y que estoy estudiando con gran interés porque espero poder aplicar o desarrollar metodologías que nos digan si un paciente tiene una inflamación eosinofílica y si esos eosinófilos expresan marcadores inflamatorios que pudieran estar relacionados con la gravedad del cuadro clínico o con los desenlaces de ese paciente. Hay otro aspecto que también ha sido de gran interés y en el cual estamos muy interesados en nuestro instituto, y yo personalmente como investigadora principal de ese proyecto pienso que tenemos una gran oportunidad de hacer unos descubrimientos que van a llevar a nuestra universidad a contribuir sustancialmente al avance del entendimiento de la alergia.
Como bien saben, nosotros somos un centro de referencia de la Organización Mundial de la Alergia y uno de los laboratorios más prestigiosos en este mundo para esta investigación, pero esto que estamos haciendo ahora es bien interesante. Imagínense que hay unos ratones en los cuales nosotros le hemos provocado o los hemos puesto en contacto con los alergenos que producen alergias respiratorias, particularmente alergenos que han sido producidos de forma recombinante y purificados en nuestro laboratorio y a los cuales estaríamos como semejando cuando las personas alérgicas se exponen a los ácaros, como cuando hablan un libro o entran en un cuarto donde hay mucho polvo. Entonces a esos ratones los exponemos a esos alergenos de los ácaros y luego analizamos qué moléculas inflamatorias se aumentan o disminuyen en sus pulmones. Y ese estudio ha sido muy interesante porque hemos aplicado una plataforma que se llama EPIC y que analiza los cambios de metilación en el ADN que ocurren en el pulmón de esos ratones que están en contacto con los alergenos. Y hoy por hoy hemos descubierto de que hay unos cambios que son muy particulares, por ejemplo, de cuando los alergenos son enzimas, como una serin-proteasa. Las enzimas de los ácaros cuando llegan a nuestro pulmón destruyen los epitelios, dañan las células y ahí se generan unas moléculas inflamatorias que nosotros hemos identificado durante estos análisis de metilación, porque comparamos, por ejemplo, cómo se ve el cuadro de metilación y la expresión en los ratones que están expuestos a alergenos comparados con aquellos que no están expuestos. Y lo que nos ha, revelado toda esta investigación es que no es una o dos moléculas las que se alteran. Cuando un individuo, un niño pequeño, una persona adulta se expone a los alergenos, esto produce unos cambios, no solo en la metilación, sino en la expresión de genes, en las proteínas inflamatorias, y se generan redes donde pudiéramos encontrar moléculas que si sabemos que se aumentan, las podemos bloquear. Entonces, estos estudios nos han permitido dilucidar redes y moléculas que pudieran ser candidatos para desarrollar nuevos fármacos. Ha sido una experiencia muy interesante poder ver todos estos cambios en los modelos animales y va a ser una contribución original, ya que estos alergenos son únicos y han sido producidos en nuestro laboratorio. En ese orden de ideas también quisiera contarles que en nuestro instituto se han producido de forma recombinante varias proteínas derivadas de los ácaros que funcionan como alergenos. En la actualidad lidero un proyecto en el que voy a analizar cómo los niños asmáticos y alérgicos responden a esas proteínas de los ácaros, a esos alergenos purificados, en una plataforma que tiene aproximadamente 6 y que son marcadores inequívocos de la respuesta alérgica a los ácaros domésticos, especialmente de Blomia tropicalis. Entonces, esperamos en el futuro que todos estos desarrollos sirvan no solo para que nosotros profundicemos en el conocimiento de las enfermedades alérgicas, sino también, es decir, profundizar en entender por qué suceden, cómo ocurren, cuál es el mecanismo, cuál es la célula, sino también ver cómo podemos traducir todos estos conocimientos en unas herramientas tangibles que podamos ofrecer a la comunidad y que podamos ofrecer a los pacientes. En ese sentido, hemos realizado avances sustanciales en lo que tiene que ver con pruebas de activación de basófilos, marcadores de eosinófilos, como les comentaba, las pruebas de detección de inmunoglobulina E específica contra alergenos purificados, y más recientemente el uso de herramientas electroquímicas para medir compuestos en el aire exhalado. Todavía no lo entendemos todo y hay un campo ahí de la alergia que nos falta por dilucidar, y es ese asunto de cuáles son los factores a los que nos estamos exponiendo que están aumentando las enfermedades alérgicas. Sabemos que
la enfermedad alérgica tiene un componente de predisposición genético, pero hoy en día si tú hablas con los pacientes te dicen, yo nunca he sufrido de alergia y en mi familia nadie sufre de alergia. ¿Y por qué están aumentando las alergias? Bueno, es que ahí entran a jugar aspectos como son los efectos epigenéticos. ¿Y qué es la epigenética? Son cambios que ocurren en el ADN o en las proteínas que enrollan ese ADN que determinan si los genes se expresan o no se expresan y que determinan cómo son las relaciones de todas estas moléculas dentro del núcleo celular y cómo se producen las proteínas y los mediadores inflamatorios. Entonces hoy en día estamos expuestos a muchos alergenos, microplásticos, detergentes, comidas procesadas, es decir, un sinfín de sustancias que generan daños de las barreras epiteliales y de las mucosas y que terminan generando inflamación y permiten entonces que se inicien estas cascadas alérgicas o estas reacciones alérgicas. Entonces, y no solo mediadas por IgE, sino también mediadas por otros mecanismos como son mecanismos no mediados por IgE, es decir, por moléculas que tienen que ver con la inmunidad innata, con el sistema del complemento, con la inflamación mediada por IgG, es decir, hay otro tipo de cosas en las que estamos empezando a entender y a analizar de que la IgE es un componente de la alergia, pero todo lo que tiene que ver con los sensores de inmunidad innata, la respuesta inicial de la célula dendrítica, del monocito, de los eosinófilos, de todas estas células, también tiene un papel clave y es uno de los aspectos más interesantes en los que estamos investigando. Esperamos, como les digo, que estas metodologías y todo este conocimiento podamos hacerlo, extenderlo a través de herramientas diagnósticas y hacer uso de la infraestructura que tenemos en nuestra universidad para ofrecer servicios y que podamos ayudar de esa manera a la comunidad.